abrir la palabra, por favor, en el Evangelio de Juan y vamos a venir al capítulo 1. El Evangelio de Juan en el capítulo 1. Vamos a estar revisando un texto, un par de versículos bien interesantes que están en este prólogo de este Evangelio. Y mientras usted busca este texto, quiero contarle una historia, o más bien leerle una historia que un día de estos encontré por allí y me pareció cómica y al mismo tiempo también alusiva o relacionada a lo que vamos a estar compartiendo en este día. Voy a leerla textualmente porque cada una de las palabras que seleccionaron me parecieron muy particulares. Y dice de la siguiente manera: una vez un hombre solicitó un trabajo en una empresa y recibió una carta de rechazo. Sin embargo, la carta estaba dirigida a otra persona. Confundido, el hombre llamó a la empresa para preguntar sobre la confusión. La empresa se disculpó y explicó que accidentalmente le habían enviado una carta destinada a otro solicitante. Luego el hombre preguntó si realmente lo habían rechazado o si todavía tenían posibilidades de conseguir el trabajo. La empresa respondió que, de hecho, lo habían rechazado, pero quedaron tan impresionados por su persistencia y que le ofrecieron el trabajo de todos modos. Y me llamó mucho la atención porque, de cara a lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver un poco con la actitud que tuvo la humanidad respecto a Jesús cuando vino a la tierra, esto nos va a hablar a nosotros. Esta historia nos muestra cómo hay o existe información objetiva y digamos cuantificable sobre el impacto neurológico que tiene en el ser humano la aceptación o el rechazo. Es decir, se sabe que cada uno de estos dos, el que una persona sea rechazada o sea aceptada, va a generar respuestas a nivel cerebral en el ser humano. Por ejemplo, si una persona es aceptada, eso va a activar ciertos neurotransmisores en el cerebro que van a incidir en la liberación de dopamina y serotonina. Y eso obviamente está asociado con el placer y el bienestar, lo cual va a hacer que la persona tenga una sensación de felicidad o alegría. Pero por el contrario, también se ha demostrado que cuando una persona es rechazada, eso activa exactamente las mismas áreas del cerebro que el dolor físico, lo cual también pues, puede llevar obviamente a otro tipo de síntomas, como dolores de cabeza, problemas estomacales o tensión muscular. Entonces, la aceptación o el rechazo en el ser humano va a provocar en nosotros una respuesta distinta. Y quise colocar esta historia acá, digamos como puerta de entrada al tema, porque vamos a hablar sobre la aceptación y el rechazo, pero no en el ser humano, sino con respecto a Jesús, ¿sí? Vamos a ver cómo un estudio del rechazo en Juan 1 del 10 al 11 nos va a motivar a conocerlo mejor, a recibir su verdad y a apreciar cómo esa gracia del Señor ya contemplaba el rechazo del Mesías. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1, vamos a leer del 1 al 18, esto es lo que se conoce como el prólogo de Juan antes de comenzar con el Evangelio, y después nos vamos a enfocar solamente en dos versículos, que son el 10 y el 11. Dice de la siguiente manera: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron creadas todas las cosas. Sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés,
pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre. Estamos hablando del Evangelio de Juan y resulta conveniente colocar un poco de contexto con respecto a este Evangelio. Si nosotros nos percatamos y hemos leído los otros evangelios, nos damos cuenta que por lo general todos comienzan contando un poco de la vida de Jesús, las circunstancias en las cuales él nació, el tema del pesebre, la vida de María, de Elizabeth. Nos cuentan un poco de las circunstancias a manera histórica, ¿cierto? De manera histórica, como una narrativa, cómo fue que se dio esto. Pero Juan, recordemos que fue uno de los discípulos más jóvenes de Jesús. Entonces tuvo un desarrollo, un conocimiento del Señor, podemos llamarle especial. Y a la hora de Juan comenzar con el Evangelio, él no comienza con una historia de Jesús como los otros. Él comienza dándonos una declaración contundente y concluyente con respecto a la identidad de Jesús. Y por varias razones. Una de ellas es que Juan estaba escribiendo a una audiencia, a un pueblo. Él le tocó ministrar o digamos pastorear en medio de un pueblo que no eran solamente judíos, como el caso de Mateo que apuntaba a una audiencia judía. Juan le estaba hablando de una audiencia mixta, es decir, tenía tanto judíos como griegos. Y en ese momento él tenía que acomodar lo que estaba explicando o enseñando para que ambas culturas pudieran entenderle. Entonces, él viene a utilizar esto que usted pudo escuchar ahora mientras leíamos, este concepto de la palabra, que hay versiones que le llaman el verbo, ¿cierto? Que viene de este griego, el logos de Dios, para comentar acerca de la identidad de Jesús. Él viene a decir que la palabra, el logos de Dios, dice que ya estaba en el mundo y que por el mundo todas las cosas fueron hechas. Y este concepto del logos o la palabra del Señor para los judíos era importante y era un concepto cercano a ellos porque para ellos estaba algo que se conocía como el dabar, que es exactamente la misma idea en la cultura hebrea. Y para los griegos, la palabra logos tenía que ver con la filosofía, con el encontrarse, algo que ordena y da sentido al universo. Entonces, al él decir que Jesús, que para ellos era una persona que no conocía, para los griegos, que él es el logos de Dios, lo que les estaba hablando era de algo superior. Algo que ellos no era un simple maestro, un filósofo que estaba por ahí, sino que era el logos preencarnado que se había encarnado en la persona de Jesús. Y al hablarle a los judíos que estaban allí, que de pronto pensemos que tal vez algunos no estaban muy convencidos respecto a quién era Jesús, les decía, él es el Dabar, es decir, aquel que creó de la nada, in situ, habló y creó, él es el Hijo de Dios, pero es más de lo que ustedes piensan. Esto se los explica a ambas audiencias, también les va a hablar con respecto del yo soy, lo cual para los judíos era algo importante, que lo vemos en el Éxodo, por ejemplo, cuando el Señor se revela a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Para ellos era algo comprensible y para los griegos el yo soy era una declaración de identidad, de existencia, alguien que ya estaba en la tierra. El Evangelio de Juan para nosotros tiene una importancia, como todos, porque nos va a hablar de Jesús, pero algo adicional también, y es que en un sentido nos permite defender el Evangelio de herejías anteriores o nuevas que puedan surgir. Herejías de un tipo en particular, que son las que atacan la identidad de Jesús. Como las hubo en la historia, como las hay hoy en día, de personas que de pronto se preguntan o tienen dudas respecto a quién es Jesús. Fue un personaje histórico y no lo niegan, pero verdaderamente es el Hijo de Dios o fue simplemente un profeta más. Juan comienza aquí de manera concluyente diciendo, Él es Dios, el mismo en esencia y sustancia es el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Ok, entonces, en lo que vamos a estar viendo, vamos a comentar un poco acerca del rechazo de Jesús. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver esa divinidad de Él, su papel en la creación, para después pasar a hablar del desprecio que la raza humana hizo contra Dios como tal, en la persona de Jesús, y aún en Dios antes de que Jesús estuviese en la tierra. Y por último vamos a hablar de cómo esa gracia desplegada a la humanidad viene a nosotros a congregarnos al Señor y a traernos a Él. Entonces comencemos por el primer punto, Jesús como el agente creador de Dios. Si vemos el versículo 10, que es el primero en el cual nos vamos a concentrar hoy, quiero leerlo nuevamente, nos dice, en el mundo estaba, dice, ¿sí? Y el mundo fue hecho por ella.
Si nos ubicamos nosotros en aquellas personas a las cuales Juan les estaba hablando, las cuales tal vez como nosotros no tenían un entendimiento de la persona de Jesús, al decirles, ese maestro que ustedes vieron y que escucharon en algún momento, él estaba antes de que cualquiera de nosotros, claramente les estaba colocando una identidad de Jesús, atributos de él que ellos tal vez no tenían muy claros. Les estaba mostrando que no era solo un maestro, les dice, en el mundo ya estaba, él es antes de nosotros. Como en un momento Jesús hablando con los fariseos les dice, yo soy mayor que Abraham. Y ellos le dicen, usted está loco, ¿qué le pasa? Él les dice, antes de que Abraham fuera, yo ya existía. Eso les hace notar que Jesús como tal es Dios. Y le dice que el mundo fue hecho por ella, hablando de la palabra, Jesús como esa palabra de Dios. Le dice, el mundo fue hecho por ella, lo cual nos hace a nosotros entender que Dios creó todo, sí, amén, pero la persona de Jesús es el agente creador de parte de Dios, a quien Dios utilizó para crear absolutamente todas las cosas, los cielos, la tierra, las Pléyades, el Orión, todo lo que existe. Jesús es el agente creador de Dios y él ya estaba activo en la creación. De hecho, vemos en el versículo 1 que Juan comienza diciendo, en el principio ya existía la palabra. Dice, estaba con Dios, Dios mismo era la palabra. Y si recordamos en el libro de Génesis, cuando comienza y dice que el Señor va a crear al ser humano, ¿qué dice él? Dice, hagamos, ¿cierto? Habla en plural, no dice Dios, voy a hacer. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esto nos remite a un momento en el cual en el consejo de Dios estaba Él con el Hijo y el Espíritu Santo en este plural diciendo, vamos a hacer una creación y esta va a ser la corona de la misma y se va a llamar hombre y va a ser Adán. Hagámoslo parecido a nosotros. ¿A quién le da la gloria al Señor? Qué maravilla eso, que se reúna la Trinidad para pensar cómo formarnos a nosotros. Y hace el Señor al ser humano. Él ya estaba en el mundo. Entonces Juan viene a hablarnos de este logos de Dios, que es la palabra de Él. Nos dice que Él ya estaba en el mundo y que durante siglos Él se dio a conocer. Y lo hizo de una manera muy interesante, lo hizo de forma progresiva. Vemos que cuando Adán y Eva pecan, el Señor se manifiesta a ellos, los saca y después a ciertos personajes en la historia, como los patriarcas, como los profetas, como el pueblo de Israel, el Señor de una manera progresiva se va mostrando a ellos, se va revelando, se manifiesta a cada una de aquellas personas que en la historia van a ser personajes claves para que esa historia de salvación viniese a la tierra. Lo hizo de diferentes formas, usó tipos, usó figuras, sombras, que eventualmente y de forma paulatina iban a desplegar el plan de salvación para nosotros. Amén. Ahora, en la plenitud de los tiempos, Dios envía a Jesús y lo hace para cumplir con uno de los hitos importantes en dicha historia. Nos habla el apóstol Pablo en Gálatas y nos dice, pero cuando se cumplió, repitamos esto juntos, el tiempo señalado, dice, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a ella a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Quién dice amén? Si usted está aquí y usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, si usted no ha creído en Él y no lo ha recibido, usted no es un hijo de Dios. Y es importante que hablemos de esto, porque Juan lo va a confirmar y lo va a dejar muy claro más adelante. Él va a decir, pero aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Más adelante, en unos minutos lo vamos a ver. Hay una diferencia entre nosotros creer en Dios y otra es verdaderamente recibirle. Amén. Entonces, Jesús como tal es la revelación final de Dios sobre sí mismo. Todo lo que ocurrió antes, toda revelación anterior y posterior de Él en las Escrituras se centra únicamente en la persona de Jesús. Él es el importante. Vuelva a ver al que está al lado suyo, dígale, Jesús es el importante aquí. Amén. Dígale, es Jesús. A quien hay que quedarle bien es a Él. A quien tiene que gustarle lo que hacemos es a Él. A quien debe gustarle la alabanza es a Él. Amén. Es a Él. Él es el Rey. A Él es al que venimos a rendirle pleitesía, no a los hombres.
Nosotros estamos aquí no para servirle a la gente, en un sentido sí, estamos aquí primero para servirle al Señor y después servirle al prójimo también. Continúa diciéndoles lo siguiente, en ese versículo 10, dice, y el mundo fue hecha por ella, por la palabra. Nuevamente apunta a la persona de Jesús. Juan aclara aquí que Jesucristo, en el estado de él, vamos a llamarlo técnicamente preencarnado. Es decir, antes de que él estuviese en la tierra, antes de que se diera la encarnación de Jesús, él fue el agente de Dios para crear las cosas. Él hizo la obra de la creación. Nos dice, por ella fueron hechas todas las cosas. Pensemos por un momento, hoy conocemos ciertas cosas del sistema solar. Más allá, las galaxias y todas las otras estructuras que sigue el ser humano descubriendo de la ciencia a nivel macro y a nivel micro, todo fue formado por él, para alabanza y gloria suya. Jesús es más que un maestro, Jesús es Dios, coigual en sustancia con el Padre. Amén. Tenemos que tener la noción de la identidad completa del Señor y no verlo simplemente como un niñito ahí en un pesebre o como una estampilla por allí pegada o como el compa que de vez en cuando nos tiene misericordia. Jesús es Dios, ¿sí? Él hizo los cielos y la tierra, en Él se condensa todo el poder y la autoridad que hay, que habrá en la tierra. Amén. Y por eso es que nosotros le decimos a Él, y deberíamos vivir como tal, Señor. Señor. Señor es más que lo que nosotros hoy en día podemos entender como el Señor del lavacar o como el Señor que nos trae la carne o el del express. El Señor en el pensamiento bíblico era una persona que había comprado a otra, esclavos, tenía esclavos, empleados podríamos decir. El Señor es el dueño de nuestra vida. Y si eso es verdad, si Dios es el dueño de nuestra vida, entonces cada una de las cosas en nosotros tenemos que vivirlas con esa conciencia. ¿Dónde trabajo? ¿Cómo como? ¿Cómo cuido este cuerpo? ¿En qué voy a invertir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me casaré? Todas esas cosas nosotros debemos rendirlas delante de Él porque como Señor, Él tiene un plan para nuestra vida. ¿Sí? Y es muy sencillo cuando yo trato de vivir a la libre en la vida como yo quiero, cometer errores. Porque la Biblia nos dice que como están los cielos de la tierra, así a 20,000 pies de altura, así están los pensamientos de Dios de los nuestros. Entonces hay una gran distancia entre lo que Dios quiere con nosotros y lo que nosotros pensamos que nos conviene. Por esa razón debemos en oración buscarlo a Él. Y como decíamos un día de estos conversando de este tema de la oración, nosotros oramos no porque Dios sea el genio al cual yo le pido y me concede. Nosotros oramos para sincronizarnos con Dios, entender qué es lo que Él quiere y que podamos pedirle conforme a su perfecta voluntad. Es totalmente diferente, ¿sí? Dios no es el que está aplaudiéndonos y cumpliéndonos los caprichos. Nosotros somos su creación y a través de la oración lo buscamos, entendemos y decimos, hágase tu perfecta voluntad en la tierra como se hace en el cielo, Dios. ¿Quién dice amén? Eso es muy diferente de lo que la gente hoy en día anda allá afuera diciendo, yo proclamo y yo desato, que se hace lo que a mí me dé la gana. Así no funciona el Señor, ¿sí? Él es el Señor y nosotros nos sometemos a lo que Él quiere. ¿Quién dice amén? Jesús cumplió la voluntad y los propósitos del Padre en la creación. Nótese lo que nos dice Pablo en Colosenses, porque en Él, y no es Él de artículo, es Él de pronombre, en Él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo lo que se hizo obedece a un plan de Dios. Y todo en esta tierra, dice la Escritura, que va eventualmente a confesar que Él es el Señor. Dice que toda lengua confesará y toda rodilla se va a doblar delante de Él. ¿Se ha postrado usted ante el Señor? ¿Se han doblado sus rodillas delante de Él para decirle, tú eres Señor? Padre, mis planes yo los rindo delante tuyo. Señor, ese trabajo, esto que yo quiero hacer, yo lo rindo delante de ti. Tú eres el Señor. Nos hemos sometido de esa manera. Eso es ser cristianos. ¿Ok? Continúa diciéndonos el versículo 10. Dice que acabamos de ver, Él es Dios, todo lo que hay se creó a través de Él. Y nótese lo que sigue. Dice, pero el mundo
no le conoció. Y cuando hablamos de este concepto mundo en el prólogo de Juan, tenemos que notar que el significado de mundo en el Evangelio de Juan y a lo largo de las Escrituras no es el mismo. Es decir, cuando se habla de mundo puede hablársenos de 4 cosas distintas. Cuando se habla de mundo, número 1, se puede referir en la palabra al universo, es decir, la totalidad de las cosas. Número 2, cuando encontramos mundo, puede estarnos hablando de la Tierra, el planeta Tierra. Número 3, puede estarse refiriendo a los habitantes de la Tierra, es decir, toda la raza humana. Y número 4, mundo puede significar también aquellos distanciados, alienados, separados de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nos dice que en el mundo estaba, que en el mundo fue hecho por ella, pero que el mundo no le conoció, nos damos cuenta aquí que el mismo significado cambia. Es decir, pasa de número 2, la tierra, a número 4, a aquellos desconectados de Dios. Dice, los que el mundo no le conoció. Ahí nos está hablando de esa esfera, de esas personas que viven en rebeldía. Aquella humanidad que representa, podemos decirlo, una resistencia organizada. El mundo no la conoció o no le conoció, entendiendo ahora quién es. Y este sentido es el más frecuente que nosotros vemos en el Evangelio de Juan. Las personas que de pronto han escuchado de Dios o tal vez no tienen ni una noción de quién es Él. El mundo no le conoció. Y aquí podemos comenzar a derivar un poco la aplicación de esto para nosotros hoy en día. Lo primero que podemos decir aquí es que debemos, como creyentes, como cristianos, que nos decimos cristianos, conocer la identidad del Hijo de Dios. Decíamos hace unos minutos, Jesús es más que un personaje histórico. Jesús no es el compa. Jesús no es simplemente alguien que está por ahí, mi amigazo. Jesús es Dios, es el creador y debe ser el Señor de nuestra vida. Amén. ¿Y por qué es importante que nosotros escuchemos esto? Porque en la sociedad, de diferentes ángulos hoy en día, desde la ciencia, la psicología, la autoayuda y demás, se pretende desplazar a Dios del diálogo, tanto público y si es posible también hasta de la vida interna del hombre. Sí, le dicen, pero usted ¿qué le pasa tan pandereta? ¿Cómo cree usted en Dios? ¿Cómo se le ocurre que Jesucristo iba a estar en el vientre de una madre? Siempre ha existido y va a existir ese ataque contra Dios, contra la palabra, contra la divinidad de Jesús. Es algo que a nivel histórico lo podemos notar y nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que tener muy clara cuál es la identidad de Jesús. Amén. Él es el Hijo de Dios. Y no solamente eso, Él es el arquitecto del mundo y de la historia. Y Él puede saciar cualquier tipo de necesidad en nuestra vida. Nos va a decir Jesús más adelante en este evangelio, pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Amén. Podemos apreciar aquí el señorío del Señor, el cual tiene la capacidad de darnos algo que nadie en este mundo te puede dar. Que no te lo va a dar un ser humano, que no te lo va a dar ninguna fortuna, ninguna empresa, nada te puede dar una agua, un tipo de sustancia que te sacie un hambre para siempre. Solamente el Señor. Nosotros por definición, los seres humanos, necesitamos algo todos los días. Necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos recursos todos los días. El ser humano necesita. Y por eso la palabra del Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ¿cómo es un pobre naturalmente hablando? Son personas que necesitan, que dependen. Y cuando nos dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, de lo que nos está hablando aquí es que el Señor quiere que nosotros entendamos la necesidad espiritual que tenemos de Él, la cual va más allá de simplemente alcanzar salvación, de yo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, sino que día tras día batallamos con una humanidad caída, ¿cierto? ¿Quién se pone de mal humor con hambre? Yo me confieso, sí, tengo una humanidad caída. ¿Quién cuando alguien se brinca un alto por allá, usted no le canta las mañanitas? En otro tiempo, ¿verdad? Sí, Cristo, y ahora no. Esta humanidad caída, pecaminosa, que de un momento a otro viene a decirle a usted, no, qué pereza, no vaya a la iglesia. Ese tipo de cosas. Nosotros tenemos una humanidad caída. Y como tal necesitamos
someternos al Señor día tras día. Necesitamos de su presencia. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer yo lo bueno, hallo en mí una ley en mis miembros que me lleva en la dirección contraria. Entonces usted tiene que ayunar y le presentan el plato de chicharrones así y el limón a la par de una vez. Y usted se queda offside, inmediatamente se queda como pensando, ¿viene el ayuno o el puerco? ¿Qué hago? ¿En qué dirección voy, Señor? Todos tenemos esta humanidad, necesitamos del Señor día tras día, mis amados hermanos. ¿Quién dice amén? Lo segundo que podemos ver aquí es que Cristo fue rechazado. Él fue rechazado para que nosotros viviésemos en la luz de Dios. Jesús fue rechazado por la humanidad. Cada uno de nosotros pecamos y la humanidad entera lo rechazó. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Jesús fue rechazado, Él llevó sobre Él el pago de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos venir a través de la sangre de Jesucristo y estar delante de la presencia del Señor. El segundo punto que podemos ver aquí general es que el rechazo, podemos ver el rechazo del ser humano hacia la divinidad. En el versículo 11 dice, la palabra vino a lo suyo, dice, pero los suyos no le recibieron. Y al hablar de lo suyo y al hablar de los suyos, se refiere a dos cosas distintas. Cuando nos habla de lo suyo, de lo que está hablando aquí era del propósito por el cual Él venía. Y cuando nos habla de los suyos, de lo que nos está hablando aquí es del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es el rechazo del ser humano? El rechazo del ser humano hacia la divinidad o hacia Dios es la decisión de vivir en rebeldía contra el Creador. Es esta negación de su señorío y de su verdad que nos lleva eventualmente a la separación de Él y que culmina en la muerte espiritual, ¿sí? La negación de su señorío, no estamos diciendo que es negar que Él existió, es no someternos al señorío del Señor, vivir en rebeldía. La historia de la humanidad está marcada por esto, lo podemos ver. Ahora, dice que no le recibieron, y cuando pensamos en esto, o sea, ¿qué es recibir a Jesús? Esto viene de un vocablo que me di a la tarea de investigar en griego, que se pronuncia paralambano, para las que están embarazadas y quieren ponerle un nombre a los hijos, ¿verdad? Es una broma, claramente, por favor, paralambano. Y lo que significa es lo siguiente, es recibir voluntariamente algo, dado u ofrecido, ya sea de manera física o abstracta. También significa ser enseñado por. Entonces nos dice aquí que el mundo no le recibió, dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Ok? ¿Cómo no le recibieron? Esto está presente en la escritura desde el Antiguo Testamento. Si pensamos por un momento en Moisés, Moisés viene, el Señor se revela a él en la zarza ardiente, va y saca al pueblo de Israel de Egipto, van en medio del desierto, Moisés sube a recibir las tablas y cuando está Moisés allá arriba delante de la presencia del Señor, se les ocurre armar tremendo turno abajo, ¿sí? Vienen, bajan, construyen el becerro y comienzan ya ahí nomás a rebelarse contra el Señor. Los vemos en el libro de los jueces, cómo constantemente buscaban otros dioses. Los vemos luego llegando al relato en el libro de Samuel, cuando nos dice que el pueblo se acerca a Dios y le dice, nosotros queremos un Dios como las otras naciones. Sí, es decir, queremos ser como los de afuera. Un rechazo a la divinidad, un rechazo a la manera en la cual el Señor quería que ellos vivieran. Nos hablan los profetas en Jeremías 2:13 lo siguiente. Aquí está hablando Dios a través de Jeremías. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada. Podemos apreciar aquí cómo la humanidad y el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, de manera constante, rechazó la divinidad del Señor. Y cuando el Señor les anuncia que viene a la tierra siglos antes y lo cumple y viene, dice, los suyos no le recibieron. Aquí nos está hablando de la nación de Israel. El Señor se refiere a ese pueblo o se refería a ese pueblo de la siguiente manera, lo vemos en Éxodo, ellos serán para mí mi especial tesoro.
es la herencia de él. Jesús, hablándole en un momento a una cananea, es decir, una mujer que no era israelita, que le pide ayuda en algo, él le dice, yo no fui enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Esa es la casa, son los suyos, son su herencia. Pero ocurre lo siguiente, su pueblo, el pueblo judío en tiempos del Mesías, las autoridades espirituales, el Sanedrín, no lo recibieron. ¿Sí? Los judíos no recibieron a Cristo, no creyeron en Él, le rechazaron en múltiples ocasiones y eventualmente la multitud lo condenó. Dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Qué impresionante, estamos hablando del Hijo de Dios en la tierra. ¿Será posible que haya personas que no quieran el señorío de Jesús en su vida, aunque crean en Él? Sí lo es, sí lo es. Y esto es una realidad que nosotros debemos prestarle mucha atención. Una pregunta que podemos aquí hacer es, ¿por qué no le recibieron? ¿Sí? Nos dice Lucas capítulo 19, versículo 14, pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Qué impresionante. Parece esto un caso de ignorancia y rechazo voluntarios. ¿Sabe usted que existe la ignorancia voluntaria? Es personas que deciden quedarse en no saber. Un caso de ignorancia y rechazo voluntarios. No querían que Jesús gobernara sobre ellos por varias razones. No se ajustaba a sus expectativas. Primero, ellos querían un rey regio, militar, cool, que saliera en Instagram semidesnudo y que fuese muy chiva, ¿verdad? Que pusiera colores como tipo California, ¿verdad? Un rey así querían ellos, pero no se ajustaba a sus expectativas. No era lo que ellos estaban buscando. No querían la verdad tampoco, porque aceptar el señorío de Jesús es verdaderamente recibirle a Él. Nos va a decir más adelante en el Evangelio de Juan Jesús lo siguiente, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto aquí aterrizando nuevamente en la cajita de herramientas que debemos llevarnos para la casa hoy? Dentro de esa cajita yo quiero que usted se lleve una lupa, la importancia y la diferencia que existe entre creer y recibir al Mesías. Hay una distancia entre esas dos. El mundo no tiene ningún problema en decirle a usted, vea, yo creo en Jesús. Sí, ahí está Jesús, vea lo que lindo, nosotros creemos en Él, habla Wikipedia y ahí usted se encuentra toda la historia de Jesús. No tengo problemas en creer en Jesús, yo soy religioso, yo creo en Jesús, ¿cierto? Yo creo en Él, el problema es recibirlo. Ahí es verdaderamente donde, como dicen en el mercado, la chancha tuerce el rabo. Creer y recibir a Jesús son dos cosas totalmente distintas. El mundo es un sistema que rechaza la verdad y acepta solo lo que le gusta o está de acuerdo a su agenda. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ok, yo soy cristiano, soy oveja o soy cabro. ¿Quiero yo vivir bajo el señorío de Jesús? ¿Quiero yo que Él gobierne mi vida y solamente Él? ¿O quiero nada más creer en Él? ¿Sí? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero que Jesús sea el Señor de mi vida o voy a mantenerme en un estatus, en un punto intelectual nada más? Yo creo que Jesús está ahí, perfecto, Él allá y yo acá. Son dos realidades totalmente distintas. Jesús dijo lo siguiente, en un momento cuando Pilato se acercó a Él para cuestionarlo respecto a su identidad, para ver si Él era el rey de los judíos, le dijo Jesús esto, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sí? Y en ese momento yo me imagino a Pilato de una manera medio sarcástica, se vuelve y le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pilato pudo ver en ese momento en Jesús, de pronto como muchos hoy en día pueden ver, algo especial. Él supo, la revolución que se ha creado en la nación a través de este hombre, los milagros que hace, no es normal verdaderamente. Hay algo especial en él, pero no es encantador. ¿Sí? No se ajusta a lo que yo quiero. Sí, verdaderamente hay algo en especial en él, pero la verdad no sé.
y se quedó en esa duda. Pudo creer en Él, pero no vino de pronto a recibirle. Y aquí es donde nosotros tenemos que plantarnos frente al espejo y decir, ¿qué quiero yo de la persona de Jesús? ¿Quiero creer en Él o quiero que sea el Señor de mi vida? Quiero aceptar el señorío de Jesús, quiero recibirle. ¿Qué es recibir a Jesús? Si María va a nuestra casa o si Mauricio, cualquiera de ustedes, nosotros tomamos la decisión de abrirle la puerta. ¿Sí? Y en el momento que ingresa esa persona, tenemos comunión con él o con ella. Intercambiamos ideas. Hay un intercambio de vida. Recibimos de esa persona y lo mismo es con la persona de Jesús. Usted puede tenerle a Él a la puerta simplemente, usted sabe que Él está ahí, usted entiende, cree, está convencido de que está ahí. Otra cosa es recibirlo y decirle de una manera intencional y objetiva, Señor Jesús, venga y sea el Señor de mi vida. Usted hoy en día va a escuchar muchas personas que van a decir, yo creo en Dios, pero yo no soy religioso. ¿Sí? No, yo creo en Jesús y en la Pachamama y yo voy y jalo el hongo de la ayahuasca y yo tengo una comunión especial con Jesús. Usted no se imagina. Yo creo en Jesús, pero no soy religioso. Yo le llamo a eso la religión del diablo. Porque la Biblia dice que los demonios creen en Jesús, pero no se sujetan. ¿Sí? Creer en Dios y permitir que Él sea el Señor de nuestra vida, recibirle, son dos realidades distintas, mis amados hermanos. ¿Por qué la gente entonces no recibe a Jesús? Porque no se ajusta a lo que quieren, para que sus obras no sean reprendidas y porque no quieren que la verdad venga a ellos porque no les conviene. No resulta llamativa la propuesta, pero es un engaño de las tinieblas que les hace pensar que lo que el mundo y el pecado le puede ofrecer a usted es mejor que lo que Cristo le puede dar. Vean, no hay nada que el pecado, que el mundo, que la sociedad le pueda dar a usted que sea más atractivo, interesante, estimulante que la verdad de Dios. No hay nada más hermoso que eso. Y sí, van a haber cambios. El Señor nos va a llevar a caminar en santidad, va a transformar nuestra forma de pensar. Nos va a llevar a decidir. Nos vamos a dar cuenta cómo cada vez es más Él el que decide que yo. Nos sometemos a su perfecta voluntad, decimos, Señor, hágase tu perfecta voluntad. Entramos en esta dinámica en la cual Pablo nos dice que debemos comprobar la perfecta voluntad de Dios. Entramos de esta manera en un viaje en el cual el Señor es el que va decidiendo por nosotros. Nosotros simplemente nos sometemos a Él. ¿Quién quiere eso para su vida? Y esa manera de vivir en la cual sometemos al Señor cada uno de los aspectos de nuestra vida es la cosa más maravillosa que hay, mis hermanos. Es lo más lindo que hay. Solo que nuestra humanidad no la conoce. Nuestra humanidad caída no entiende eso. Piensa que lo que está allá afuera es mejor que lo que el Señor le ofrece. Pero hoy es el día en el cual nosotros estamos para decidir. ¿Quién dice amén? Entonces, si decidimos recibirle a Él, si Dios es Dios y decidimos creer en Él y también le recibimos de manera voluntaria, debemos permitirnos ser enseñados por el Señor, aceptar su verdad y vivir por ella. Amén. No hay cual yo diga, ok, Jesús es Dios, pero eso que está ahí en la Biblia, yo decido no hacerlo. Eso no existe para un cristiano. Estamos llamados a someternos a esa verdad. No, Jesús, está bien, de todo lo que usted piensa, yo le voy a recibir a usted esto y esto, pero esto, Jesús, tenemos una diferencia de opinión. ¿Se imagina? No decimos, sí, Señor, hágase tu perfecta voluntad, porque aún el Señor, cuando estuvo en la tierra encarnado, en un momento tuvo que decidir hacer no lo que Él quería, sino la voluntad del Padre. Él dijo, Padre, hágase tu perfecta voluntad y no la mía. Y con eso nos dio a nosotros una gran lección, la cual muchas veces en esta tierra, esta humanidad no va a querer hacer algo, pero debemos obedecer, debemos hacer lo que el Señor nos ha dicho. ¿Quién dice amén? Ahora, nosotros como seres humanos también experimentamos rechazo. Rechazo justificado, rechazo injustificado. Un rechazo injustificado de pronto puede hacer alguna injusticia que usted pase en la vida. Un familiar que le rechace, un trabajo en el cual las personas no se comporten bien con usted, un novio, una novia que le rechace. Para algunos eso es, por eso vienen a conocer a Cristo. No, es que tengo mi corazón destrozado y vengo aquí delante del Señor, y así conocen a Cristo. Gloria a Dios por esos breakups, ¿verdad? Porque
Los trajo eso el Señor, imagínense. Otros es lo contrario, están buscando en el Señor y vienen. Nosotros podemos experimentar el rechazo en esta humanidad de manera injustificada, pero también debemos entender que el rechazo que nosotros podamos vivir en esta tierra no debe marcarnos tanto, debemos entregarle eso al Señor. En este mundo caído esas cosas pueden pasar y muchas veces las personas marcadas por el rechazo como síndrome en esta vida, viven apartadas del Señor, de las relaciones y hasta de tener una comunión con Dios como Él lo quiere. Vea, la Biblia nos dice en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si usted en algún momento ha experimentado rechazo en su vida, hermano, es momento de que usted le rinda eso al Señor. Y diga, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a los planes tuyos en esta tierra. No deje que el temor al hombre, que el rechazo, que las cosas que usted pueda estar experimentando en esta vida lo afecten de ninguna manera. Amén. El rechazo injustificado. Puede hacer que sea rechazo justificado, que usted diga, no, yo he desperdiciado mi vida. He desperdiciado recursos, pastor, vea, yo he inhalado todo lo que usted se imagina que se inhala. Yo he hecho esto, he hecho lo otro, he desperdiciado mi vida, no he hecho un buen uso, he maltratado a mi esposa, no he sido un buen padre y me rechazan hoy. Bueno, si esa es la realidad suya, es importante que usted entienda que el Señor le perdona, ¿sí? Le acepta y quiere cambiar esa manera de vivir. Amén. Para que usted pueda vivir como el Señor lo quiere en esta tierra. Él fue rechazado y fue escogido por Dios, para que entonces todos los que estábamos lejos de Él por nuestro pecado, pudiésemos ser llamados ahora pueblo suyo. Amén. Entonces, no importa qué tan inmerecedor usted se sienta, por la gracia de Dios usted es acepto en Cristo Jesús. Y si usted es acepto en Cristo Jesús, Él tiene un plan maravilloso para su vida. Amén. Amén. Número 3, la gracia de Dios trasciende el criterio humano. Vea, el pueblo de Dios rechazó al Mesías profetizado por miles de años en Nazaret. Después de que Jesús fuese a ese ayuno de 40 días, viene lleno del Espíritu Santo, Jesús, el Hijo de Dios, la gente quería tirarlo por un precipicio. Le atribuyeron los milagros que hizo a Belcebú. Finalmente lo crucificaron, lo traicionaron. Es decir, bajo los criterios humanos, la raza humana estaba totalmente perdida. Los judíos lo rechazaron, la humanidad entera le rechaza, pero todo esto formaba parte del plan de salvación de Dios. Aunque parezca irónico, formaba parte del plan de salvación de Dios. Vea lo que nos dice Pablo respecto a esto. Dice en Romanos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué vemos en esto? La universalidad del pecado, como tanto judíos como los demás, la comunidad internacional, todos nosotros habíamos pecado y Dios vio que no había uno solo entre ellos que verdaderamente mereciera recibir su gracia y su perdón. Entonces, ¿qué digo? Yo me voy a parar en esa cruz y yo voy a ser entonces el rechazado por ellos porque me han rechazado y voy a abrir un camino a través de mi sangre para que entonces vengan a mí. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Pero si usted en algún momento se enojó porque la novia le quebró, le negó, vea el amor que el Señor le está mostrando aquí a usted y a mí. El amor más grande que se ha exhibido en algún momento en la tierra fue desplegado a través de Jesús. Vemos en Él ese plan de salvación del Señor para decir, Israel me va a negar, la humanidad me va a negar. No hay ni siquiera un solo criterio humano por medio del cual esta gente se acepta. Entonces yo mismo voy a dar mi vida por ellos para que vengan. Y dentro de ese plan de salvación, el Señor también contempla a Israel y en el rechazo que ellos tuvieron hacia Él. Ese es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios de tiempos también. Dios da tiempos, ¿sí? A veces hablamos de la misericordia, de la gracia de Dios y la palabra del Señor nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Nosotros no sabemos saliendo allá afuera qué va a pasar. Dentro de 5 minutos no sabemos qué va a acontecer. ¿Cuánto tiempo te ha dado Dios para estar en esta tierra?
No lo sabemos. Haz un buen uso de él. Un día le voy a servir a Dios. Un día voy a dejar ese pecado. Un día cuando ya conquiste 300,000 maestrías, entonces ahí Jesús, ahí va a tener algo de mí. Él lo dio todo por nosotros y merece de nosotros también lo mejor. Nos dice la palabra que debemos amarlo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Es así como nosotros debemos amar al Señor. ¿Quién dice amén? En esta miseria humana en la cual nosotros estamos, en esta tragedia de humanidad marcada por el pecado, desfigurada en la cual se encuentra la sociedad, vamos a atravesar situaciones las cuales usted va a decir, esto no tiene solución de ningún tipo. No hay manera en la cual esto se corrija. Y qué lindo es saber que ese mismo Dios que dio su vida por nosotros está allí, está a nuestro lado. Vean un momento esta mujer Marta cuando su hermano está muerto y ella entendiendo que él estaba ya en la cueva, que no había vuelta de hoja en este asunto, y llega Jesús y le dice lo siguiente: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué increíble eso. Yo imagino que no se lo dijo así como en un tono muy poético, ¿verdad? Probablemente fue un reclamo, le hubiera dicho, vea Jesús, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no estaría muerto, su hermano de carne. Ella lo tomó probablemente como algún tipo de irresponsabilidad de Jesús, falta de cuidado, quién sabe ni qué. Y Jesús le responde algo maravilloso, le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién tiene la capacidad de decir eso? Dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo en los zapatos de Marta seguramente me hubiera quedado como ese vidrio transparente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué impresionante! Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y nos pregunta a nosotros hoy el Señor a través de esta palabra, ¿creemos esto? ¿Creemos que Él es la resurrección y la vida? Y que si creemos en Él, un día verdaderamente, aunque muertos, vamos a resucitar. Si la respuesta a eso es afirmativa, entonces debemos entender, si hemos recibido al Mesías y que Él es coigual con Dios, que Él tiene poder para salvarnos, entonces también que debemos vivir de la manera que Él nos lo está pidiendo. ¿Quién dice amén? Vea, confiar en Dios, buscar su aprobación es mejor que tener la aprobación y el favor humanos. Las personas hoy en día se desviven por tener los likes en redes sociales, porque la gente se lleve bien con ellos, por tener buenas relaciones políticas, y nada de eso está mal en definición, pero mejor que eso es buscar la aprobación del Señor. Es estar en santidad con Él, eso es mejor que cualquiera de estas cosas. Vea lo que nos dice el salmista, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Yo no sé cuál príncipe le deslumbre a usted hoy en día, pero es mejor confiar en el Señor que en Él. Y pueda que no sean príncipes, pueda que sean sistemas, que sean empresas en las cuales usted le pone su confianza, su pleitesía y hasta velitas le enciende. Vea, mejor es confiar en el Señor que confiar en cualquier otra cosa que haya en esta tierra. Depender de Él. Si hacemos eso, nuestro corazón no solamente estará verdaderamente rendido al Señor, sino que lo estaremos adorando, le estaremos obedeciendo, estaremos creyendo en Él. Para ir finalizando, habiendo visto el rechazo de Jesús, podemos ver cómo Él fue despreciado por los hombres y escogido por Dios para salvarnos. Entender que la gracia del Señor contempló los errores de ellos, tanto como los nuestros. Y eso nos lleva entonces a que debemos creer en Él, pero también recibirle, ¿sí? Y conocerle en todas las diferentes facetas que Él tiene en su identidad. Aceptar al Señor como Maestro, aceptarlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro Salvador, porque eso es lo que Él busca en nuestra vida. Dice aquí para finalizar, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.